La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Avances en el tratamiento de los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del Dr. Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, SEHCH, y jefe del Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Recuerden que al Bien, finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado destinado para ello. Y sin más dilación, le doy paso al doctor Ramón García Sanz. Adelante, doctor. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a EAL por esta invitación a participar en este seminario, en el cual espero poder aclarar algunas dudas, porque va a ser muy difícil aclarar a todas, para los pacientes que tienen esta enfermedad o que tienen conocidos o amigos o familiares que tienen esta enfermedad. Bien, ahora ya siempre se empieza con unos disclosures, una declaración de conflictos de interés que puede tener uno, porque he recibido, aquí siempre hay que decir que hemos recibido soporte económico directo o indirecto de muchas compañías que a veces pueden afectar a lo que podamos decir. En este caso, esta charla no está pagada y la doy como representante de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y como miembro del Grupo Español GELTAMO, es el Grupo Español de Linfomas y Trasplante de Médula Ósea. Bien, cuando hablamos de la macro de Waldenström, lo primero que se enfrenta a uno, sobre todo un paciente, es a ese nombre, un nombre tan raro. Lo voy a decir otra vez, lo digo muchas veces a lo largo del día y no se me olvida. Y además ya lo digo con cierta rapidez. Macroglobulinemia de Waldenström. El nombre viene por su descubridor, Jan Waldenström, que lo veremos, cuya fotografía siempre utilizo para terminar todas mis presentaciones sobre esta enfermedad, que fue un hematólogo sueco o noruego, no se sabe muy bien a veces qué nacionalidad darle, pero el caso es que describió gran parte de los hallazgos que hoy podemos encontrar en mieloma múltiple y además describió un mieloma múltiple un poco especial que era esta macroglobulinemia de Waldenström, porque encontró que había proteínas en la sangre, globulinas, de ahí su nombre de globulinemia, globulinas en la sangre y globulinas muy grandes, de ahí el nombre de macro. Ahí viene, esa es la justificación de por qué ese nombre tan raro. Macro, grande, globulina, proteína globulosa, hemia, sangre. Es la presencia de una proteína globulosa muy grande en la sangre. Bien, después de encontrarnos con esto, pues hay muchísimas preguntas que nos podemos hacer. Y yo últimamente hago esta presentación en la que digo, bueno, pues vamos a ver 10 preguntas, un decálogo sobre la macro de Waldenström, qué es lo que le gustaría saber a cualquiera sobre esta entidad. Tengo que reconocer que yo estas preguntas las hago generalmente desde el punto de vista del médico. Seguramente los pacientes tengan otras preguntas y estoy abierto a que cualquiera de ellos, cualquiera de los que están ahí, paciente, familiar de paciente o incluso médico de pacientes, pueda hacernos. El primero es eso. ¿Qué es? Bien, ya me han dicho el nombrajo tan raro de esta enfermedad, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una macroglobulinemia de Waldenström? Esta sería mi primera pregunta. Bien, pues para eso tenemos que irnos a la definición. La definición que hace la Organización Mundial de la Salud y la que hemos aceptado todos los médicos que nos dedicamos a la macro de Waldenström es
que la macroglobulinemia de Waldenström es un trastorno linfoproliferativo poco común, caracterizado por infiltración de la médula ósea y presencia de componente monoclonal IgM. Todo eso, ni más ni menos. Vamos a ir paso a paso para ver si lo podemos entender todo. Trastorno linfoproliferativo. Es un trastorno, es decir, es algo fuera de lo normal, que se caracteriza porque hay una proliferación de linfocitos. Hay los linfocitos que son parte de las células del sistema inmune que circulan en nuestra sangre y que se encargan de la defensa denominada adaptativa, es decir, no es una defensa que no nacemos con ella, sino que la vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos vacunando, nos vamos infectando, nos vamos enfrentando a los patógenos, a los seres externos que atacan nuestro cuerpo. Pues estos linfocitos encargados de esta inmunidad o defensa adaptativa, la que hacemos cuando nos adaptamos, pues proliferan. Son células que son capaces de reproducirse y de crecer y proliferar, es decir, aumentar en número y en cantidad y en tamaño también. Bueno, pues es un trastorno, es decir, en el cual hay linfocitos que proliferan de forma anormal. Es poco común, es muy rara. Los pacientes no son raros, pero la enfermedad sí que lo es. Es una enfermedad que aparece tan solo en aproximadamente 3 personas por cada millón de habitantes en cada año. Es decir, en España se diagnostican unos 150 casos anualmente, poco más. Aunque luego es una enfermedad que tiene una supervivencia muy larga, con lo cual multiplicamos esos 150 casos anuales por el número de años que viven estas personas, que vienen a ser aproximadamente en estos momentos de unos 15 años, quizá más, y porque no vivimos más, si no, seguramente vivirían más, pero por unos 15 años, y estamos hablando de que tenemos en España alrededor de 2.000, 2.500 pacientes vivos con esta enfermedad y que precisan atención. Entonces, es poco común, pero bueno, hay un número apreciable de pacientes. Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta enfermedad? Ya hemos dicho un par de cosillas. Linfocitos que proliferan de forma anómala y además tienen 2 características esenciales que la diferencian de otros linfomas, del mieloma o de otros trastornos linfoproliferativos. A lo mejor alguno ha oído hablar de la leucemia linfoide crónica, de los linfomas, de las leucemias agudas de los niños. Bueno, pues estas enfermedades son muy parecidas a la macro de Waldenström, pero tiene cosas que la diferencian. Uno es que es obligatorio que haya infiltración de la médula ósea. La médula ósea, que es el tejido que se encuentra dentro de nuestros huesos y que nosotros conocemos como la fábrica de las células de la sangre, pues esta médula ósea se ve infiltrada por estos linfocitos anormales que están proliferando. Esto no pasa en muchísimos linfomas. En la mayoría de los linfomas no pasa. El linfoma difuso de célula grande es tan común. En la tercera parte de los linfomas folliculares, etc. La médula ósea está indemne, no tiene ninguna afectación. En la macro de Waldenström, para definir correctamente esta enfermedad, es necesario que nos encontremos estas células en la médula ósea. Es su sitio habitual de crecimiento, de proliferación. Y en segundo lugar, tiene que haber un componente monoclonal IgM. ¿Qué es esto del componente monoclonal IgM? Bien, las inmunoglobulinas que tenemos en nuestro cuerpo son de 5 tipos fundamentales, ¿vale? Son de tipo IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Hay 5 tipos esenciales, según la cadena pesada que tienen. Luego las podemos distinguir en capa y lambda, las podemos luego distinguir en distintos subtipos, pero estos son los tipos fundamentales. Pues una de las inmunoglobulinas normales que tenemos todos es la IgM, que es la más grande y que además suele asociarse entre sí. Una inmunoglobulina M se asocia con otra hasta formar lo que denominamos pentámeros. 5 moléculas de IgM producen un pentámero de IgM y esto es lo que hace que sea por eso una inmunoglobulina muy grande, macroglobulina, ¿vale? De ahí es donde viene su nombre. Y tiene que ser monoclonal. Es decir, todas esas proteínas de tipo IgM son todas idénticas unas a otras, porque todas provienen de la misma célula, son monoclonales. Y con esto tenemos bien definida la macro de Waldenström. Linfocitos que proliferan, infiltran la médula ósea y producen componente monoclonal IgM.
ya está definida la macro de Waldenström. Si tiene esto es una macro de Waldenström, si falta una de estas cosas no es una macro de Waldenström. Bien, este infiltrado que nos encontramos en la macro de Waldenström además tiene una característica especial. Lo vemos en el segundo párrafo de esta diapositiva y es que es un trastorno patológico subyacente. Cuando miramos al microscopio la médula, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, pues aparece ahí lo que denominamos un linfoma linfoplasmocítico. Son células que son células plasmáticas, células linfoplasmocitos y sobre todo linfocitos. Es lo que nos encontramos ahí. Los patólogos lo ven muy bien y se pueden ver estos tres tipos de células. Aquí tenemos una representación de cómo las veríamos en la sangre periférica. Este es el linfocito normal, este es el linfoplasmocito y este es el plasmocito. Quizá el plasmocito tenga el citoplasma un poco más grande. Bien, pues estos linfoplasmocitos son los que caracterizan a la macroglobulinemia de Waldenström. Repito, este es un caso en el que lo podemos ver en la sangre. Pueden faltar en la sangre, pueden faltar en los ganglios linfoides, pueden faltar en el bazo, en el hígado, pero siempre aparecen en la médula ósea. Y este es, como vemos, el segundo aspecto. Decía que por un lado tenía que tener linfocitos que proliferan y infiltran la médula ósea, y por otro lado tiene que tener un componente monoclonal IgM. Cuando vemos las proteínas en un trazado electroforético en el plasma, es decir, les hacemos, corremos en un gel de agarosa y las teñimos, las proteínas que tenemos todos en el plasma, pues todos vamos a tener estos picos que nos encontramos aquí, que serían este pico correspondiente a la albúmina, este pico correspondiente a las alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta-globulinas, y aquí están las gamma-globulinas, que es donde están los anticuerpos, las inmunoglobulinas de las que he hablado antes. Pues bien, cuando tenemos una macro de Waldenström, lo mismo que en el mieloma, aparece aquí un pico monoclonal. Perdón, un pico monoclonal. Esto no debería estar en un sujeto sano. Y si lo vemos por inmunofijación, vemos estas bandas aquí. Deberíamos ver todo como esto, más o menos, un poco de IgG, un poco de IgA, pero todo distribuido de una forma más o menos como en un frotis, como de una forma borrosa, no como una banda, que es como lo vemos aquí. Esto es lo que denominamos componente monoclonal. Y como vemos en este paciente, cuando distinguimos si es IgG, IgA o IgM, la banda monoclonal está aquí, en IgM. Ya decía que había 5 tipos, la IgG, IgA, IgM y además IgE e IgD. Pues los componentes monoclonales IgD e IgE son muy raros y por eso generalmente no se analizan en el laboratorio a no ser que haya una cuestión específica para ello. Es decir, por ejemplo, que aparezca el pico monoclonal y luego no me aparezca ninguna banda aquí. Tendría que ir a ver si hago una inmunofijación para IgE o para IgD, a ver si es un tipo especial de mieloma, que son los mielomas IgE e IgD. Esto lo podríamos ver también en un mieloma IgM, pero el mieloma IgM es excepcional y en el mieloma IgM no nos encontramos linfocitos y linfoplasmocitos en la médula ósea, nos encontramos solo células plasmáticas. Esto es una cosa fundamental para distinguir bien la macro de Waldenström del mieloma múltiple. Bueno, ya he dicho la palabra rara, cuál es su origen, ya he dicho qué es una macro de Waldenström, cómo podemos identificar para un paciente, para una persona poco acostumbrada a nuestra jerga, cómo se define una macro de Waldenström. Y ahora tenemos que decir, bueno, pues acaba de decir usted que tenemos otras gamapatías monoclonales como el mieloma, que también tienen este componente monoclonal. El mieloma generalmente no es IgG, no es IgM, es IgG o IgA o, como decimos nosotros a veces, cadena ligera solo. El light chain only myeloma. Es el mieloma múltiple que solo tiene cadenas ligeras. Pues hay, en la macro de Waldenström ya he dicho que es una IgM, pero ¿hay otras gamapatías monoclonales IgM? Pues sí, las hay varias. Por ejemplo, la macro de Waldenström sintomática, esta es la que nos compete hoy, pero un subtipo de macro de Waldenström que es la asintomática, la denominada gamapatía monoclonal de significado incierto IgM, seguro que alguno ha oído hablar de las gamapatías monoclonales de significado incierto porque son frecuentísimas. El 5% de la población de más de 70 años tiene gamapatía monoclonal IgM.
Entonces, esto nos obliga a distinguir, perdón, no IgM, sino de otros tipos, IgG, IgA o IgM. Pero, es decir, que es un trastorno muy frecuente. Es muy posible que se haya oído hablar de esto, de la gammopatía monoclonal de significado incierto, o de los trastornos tipo IgM, que ahora los comentaré, o del linfoma linfoplasmocítico puro. La macro de Waldenström es un linfoma linfoplasmocítico con IgM y que infiltra la médula ósea. Hay otros linfomas linfoplasmocíticos que o no infiltran la médula ósea, o no son IgM, o son IgG o son IgA. Esos son muy raros, un 10% de los linfomas linfoplasmocíticos, pero existen y hay que distinguirlos de la macro de Waldenström. Ya he dicho, o les falta la IgM o les falta la infiltración medular de la médula ósea. Para la macro de Waldenström sintomática, pues aquí tenemos las dos características fundamentales, la proteína monoclonal y la infiltración medular, pero además, como es sintomática, tiene que haber síntomas por la IgM, por la globulina en la sangre, pues hiperviscosidad, o sea, aumento de la viscosidad de la sangre, o trastornos pues, como amiloidosis, como consecuencia de eso, o neuropatías, alteraciones de los nervios, etcétera, que son debidos fundamentalmente al componente monoclonal. Y otros debidos a la infiltración de la médula ósea, anemia, bajan las plaquetas, etcétera. En la asintomática también tenemos estos dos problemas, el componente monoclonal y la infiltración medular, pero no hay ni síntomas ni por la IgM ni por la infiltración. Es decir, es un paciente que no tiene síntomas. Ahora que estamos tan acostumbrados a ir a hablar del COVID asintomático, pues aquí tenemos una macro de Waldenström asintomática. No produce síntomas, está ahí, pero no produce síntomas. La gammopatía monoclonal de significado incierto es lo mismo, no hay síntomas de ningún tipo, hay componente monoclonal, pero a diferencia de la macro de Waldenström no encontramos infiltración de la médula ósea ni, por supuesto, de órganos linfoides. No encontramos absolutamente nada de eso. Y luego hay un grupo de enfermedades ahí en medio, que no se sabe muy bien cómo definir, que los americanos lo han definido como IgM-related disorders, o trastornos relacionados con IgM, yo los he llamado trastorno tipo IgM, en los cuales encontramos el componente monoclonal, pero no hay infiltración de la médula ósea, es decir, no es una macro, le falta esto. Por supuesto, no hay síntomas porque no hay infiltración. Tampoco es un linfoma porque no hay infiltración de ganglios, ni de bazo, ni del hígado. Pero sí que hay síntomas por el componente monoclonal. Esto, seguramente hay pacientes ahora mismo mirándonos con este problema, porque son trastornos muy difíciles de evaluar bien en la clínica. Son raros y son muy difíciles porque no tenemos una demostración específica de por qué un paciente tiene este problema. Está ahí el componente monoclonal y está la neuropatía, por ejemplo, o lesiones cutáneas, y no sabemos hasta qué punto están relacionados uno con otro. Y lo tenemos que hacer por exclusión clínica. Una vez que hemos excluido otros problemas, asumimos que sí, los síntomas son debidos a este problema. Bien, estos son los tipos que hay y estos son como los tenemos que distinguir. Básicamente, donde nos vamos a centrar a partir de ahora es en la macro de Waldenström sintomática, que es la más frecuente, pero que sepamos que hay otras formas diferentes que pueden cambiar la actitud del médico cuando está delante del paciente y muchas veces dejar perplejo al paciente y decir, pero bueno, si a mí me han dicho que esto produce esto, bueno, no. Hay matices y hay matices que son importantes. Uno de ellos es muy importante, por ejemplo, este de la sintomática. Y entremos ya con la pregunta siguiente. Bien, me han dicho que tengo una macro de Waldenström. Ya me he aprendido la palabra, macroglobulinemia de Waldenström. Venga, ¿qué tratamiento me tienen que poner? Bueno, pues la primera cosa que hay que decirle al paciente es que no todos los pacientes que tienen macro de Waldenström se tratan, ¿no? A pesar de tener este problema, a veces el paciente no requiere tratamiento. Si hay un paciente que tiene un linfoma folicular, lo sabrá muy bien. Si hay un paciente que tiene una gammopatía monoclonal de significado incierto, también lo sabrá muy bien, porque ninguno de estos trastornos hay que tratarlos. El motivo es este. Aquí tenemos la supervivencia global, es decir, lo que vive una persona desde que se diagnostica hasta que se muere, a lo largo del tiempo, durante los 20 años. Pues bien, desde que se diagnostican hasta que se mueren, vemos como aquí los pacientes van sobreviviendo, pues aquí están vivos prácticamente todos el primer año, y a medida que va pasando el tiempo, pues las personas somos finitas y nos morimos,
Entonces, pues los pacientes pueden ir empezando a morirse, como vemos aquí, y vemos cómo la curva va cayendo porque los pacientes van falleciendo. Y aquí pues tenemos que a los 20 años el 50% están vivos y el 50% fallecieron. Estamos hablando de una enfermedad que se diagnostica generalmente a los 71 años de edad. Por lo tanto, no es de extrañar que a los 90 años de edad la mitad de los pacientes hayan fallecido. Por la macro o casi siempre por otras cosas. Pero, bueno, pues esto sucede. Ahora bien, si lo comparamos con una población semejante, que no tiene macro de Waldenström, pero que tiene la misma edad y sexo, pues estos controles, vemos cómo tienen una curva de supervivencia parecida. Al cabo de esos 20 años han fallecido como el 60%, perdón, han fallecido el 40% de los pacientes, el 60% de los pacientes siguen vivos. Y las diferencias no son estadísticamente significativas. Por lo tanto, vemos que el comportamiento de la macro de Waldenström asintomática, desde el punto de vista de la supervivencia pura, y esto es una serie de hace 20 años, pues era el mismo que el de la población general de la misma edad y sexo que el grupo de pacientes con macro de Waldenström. Es decir, no hay diferencias con la población general, por lo tanto son pacientes que no requieren tratamiento. Vemos aquí las diferencias que hay con la macro de Waldenström sintomática, donde vemos como sí que hay más fallecimientos. La curva cae muchísimo más deprisa en el grupo de los pacientes con macro de Waldenström que en los controles de la misma edad y sexo. Por lo tanto, estos pacientes requieren atención, si no van a tener una supervivencia peor que la de la población general y es algo que tenemos que tratar de corregir. Bien, es decir, la macro de Waldenström asintomática no se trata, la asintomática sí se trata. Y entonces la pregunta que nos viene a continuación es decir, venga, tengo una macro de Waldenström, ¿cuándo habría que tratarla? Pues ya lo hemos dicho, cuando haya síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas de la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta una enfermedad de Waldenström sintomática? Pues se han descrito 13 síntomas, ¿vale? Pues síntomas B o fatiga. Síntomas B significan que el paciente tiene anemia, perdón, que el paciente pierde peso, que el paciente tiene fiebre de más de 38 grados mantenida en el tiempo o tiene sudoración nocturna muy profusa, que le obliga a cambiar las sábanas o el pijama durante la noche. Es decir, síntomas B evidentes. Sobre todo la pérdida de peso es una cosa muy bien cuantificable. El otro problema, el segundo problema en orden de frecuencia es, bueno, el primer problema en orden de frecuencia es este, es una anemia severa. Antes era más frecuente este otro tipo porque eran pacientes que se veían más tarde, pero ahora como lo vemos antes, generalmente el problema suele ser este. El paciente lo vemos asintomático y cuando desarrolla síntomas, anemia, es cuando empezamos a mirarlo como paciente que requiere tratamiento. O sea, estos serían el primer síntoma más frecuente, la hemoglobina, el segundo los síntomas B y el tercero la hiperviscosidad. Si el componente monoclonal sube y sube mucho, a 70 gramos por litro, 80 gramos por litro, muy probablemente los pacientes desarrollen problemas de síndrome de hiperviscosidad que tiene hipertensión, falta de concentración, disminución del nivel de conciencia, puede llegar al coma, puede producir también insuficiencia cardíaca, sangrados, es decir, hay muchísimos datos de síndrome de hiperviscosidad que tienen que ser muy relevantes. Cuando nos encontramos con un pequeño cansancio, un pequeño mareo, pues no hay que darle más importancia, pero cuando estas cosas las evalúa un médico y las considera como relevantes, es cuando sí que de verdad necesitan tratamiento. El resto ya son muy raros, organopatías muy grandes, hepatomegalia o esplenomegalia muy grande, organomegalias de otro tipo también muy grandes, neuropatía periférica, esto es un problema que a veces ocurre con cierta frecuencia y que, repito, es muy difícil de valorar cuándo es o no es debido a la macro. La anemia por crioglutininas, la crioglobulinemia sintomática, estos ya son cuadros raros que no voy a entrar en ellos porque si no lo único que haría sería complicar la vida a los pacientes. Bien. Aparte del componente M, ¿cuál es el hallazgo del laboratorio más característico de la macro de Waldenström? Esto lo traigo a colación porque a día de hoy yo creo que todos los pacientes tienen que ser analizados para ver si tienen esta mutación. La mutación del gen MYD88 es un gen que se empezó llamando mieloide, aunque al final no es mieloide. Myeloid Disease 88 es el derivado de ahí. Se pensaba que era un gen que influía en la inflamación. Hoy se sabe que es uno de los
de las parejas de la vía de mTOR, y entonces es algo que participa en la señalización celular. No voy a entrar más, pero sí que tienen que saber que esta mutación, en concreto la del aminoácido 265, el cambio en la leucina por una prolina, bueno, esta mutación, que se llama así, aparece en la práctica totalidad de los pacientes con macro de Waldenström. Esto ya lo describió el doctor Treon, seguramente algunos habrán oído hablar de él. Lo describió en el año 2012 y lo describió una serie muy importante de pacientes. Al final, lo fueron viendo en bastantes pacientes, hasta en 54 pacientes que lo analizaron en el 91% de ellos, y luego muchos otros lo hemos reproducido. Por ejemplo, en el grupo español, un año más tarde, fuimos capaces de distinguir la presencia de esta mutación en el 86% de los pacientes con macro de Waldenström, pero también en algunos otros pacientes, por ejemplo, en casi todos los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo IgM. No así en las gamapatías de tipo IgG o IgA, donde no aparece nunca. No así en el mieloma múltiple, nunca aparece el mieloma múltiple. No así en la leucemia linfoide crónica, incluso que tenga componente monoclonal IgM, prácticamente nunca aparece. 0% en nuestra serie. Después del tiempo, con estudios más profundos y más pacientes, con varios miles de pacientes, se sabe que esta mutación aparece en el 1,7% de las leucemias linfoides crónicas. Yo creo que muchas de ellas están relacionadas directamente con la macro de Waldenström y seguramente no están diagnosticadas de macro porque no les han hecho una inmunofijación para detectar la presencia del componente monoclonal IgM, que a veces es muy pequeño y es difícil de distinguir. Y luego, bueno, pues aparecen algunos casos raros de linfoma marginal o en algunos casitos de linfoma B difuso de células grandes. Yo creo que también muy relacionados con la macro de Waldenström. Prácticamente es algo exclusivo de la macro de Waldenström. Y es importante de definirlo bien porque nos ayuda mucho en el diagnóstico. Yo creo que ahora mismo pues, es algo prácticamente absolutamente imprescindible para hacer el diagnóstico de una macro de Waldenström. O por lo menos saber que si diagnosticas al paciente con macro de Waldenström MID88 negativa, lo estás haciendo de forma correcta. Porque parece que esta enfermedad, la MID88 negativa, es un poco distinta. Algunos han dicho que tiene peor pronóstico, suele tener menos componente monoclonal, tiene algunas características inmunológicas diferentes. Es decir, que parece que es otra enfermedad diferente, aunque luego, bueno, pues nosotros creemos que no tiene muchas diferencias con la MID88 negativa. La MID88 positiva y la negativa, pues sí, la positiva parece que tiene un poquito mejor de supervivencia en un evento, pero ahora la verdad en supervivencia global son muy parecidas. A pesar de eso, creo que hoy en día los pacientes con macro de Waldenström, todos tenemos que saber si son MID88 positivos o no. Entre otras cosas porque parece que condiciona una mayor sensibilidad a un tratamiento que luego veremos, que es el tratamiento con ibrutinib, ¿vale? Y no me quiero enredar mucho porque yo creo que me estoy alargando demasiado y estoy entrando en demasiados conceptos. Sí que es cierto que parece que los pacientes con MID88 positivos pues responden prácticamente todos, mientras que los MID88 negativos pues la respuesta es mucho peor, sobre todo respuestas globales del 60% frente al 100%, mayores prácticamente ningún paciente con esta entidad, con L200, con ausencia de mutaciones en MID88, prácticamente no responde ninguno. Y los de CXCR4 también vemos aquí que responden un poquito peor, parece que responden algo peor. Bien. Otras características, pues otras mutaciones, hay muchas otras. Solamente le voy a decir una, la TXCR4, que aparece en la tercera parte de los pacientes con macro de Waldenström y que puede condicionar un pronóstico peyorativo desde el punto de vista de la respuesta terapéutica, pero luego los pacientes sobreviven lo mismo. Así es que el que lo tenga, que no se preocupe demasiado, su médico le adaptará el tratamiento de la mejor manera posible para evitar que una falta de respuesta al tratamiento con ibrutinib pueda perjudicarlo. Bien, me gustaría que vieran cómo vemos las células en citometría de flujo. Alguno habrá oído hablar de citometría de flujo y cómo podemos distinguir muy bien pues, grupos de células completas. Aquí pues, es imposible distinguir entre linfocitos. Son todos linfocitos B, ¿vale? Todos en la sangre de un paciente los hemos separado y los hemos teñido con anticuerpos, con marcadores de línea B, y vemos como todos son linfocitos B. Pero luego podemos distinguir dentro de ellos pues cuáles son kappa, los que están para acá, estos de aquí son kappa, estos de ahí son lambda, estos no tienen ni kappa ni lambda. Es decir, podemos distinguir muy bien que los de la macro de Waldenström de este paciente son lambda, son kappa, y son negativos para lambda.
podemos distinguir que los de la macro de este paciente son C22 débil o que son C19 positivos, como todos. En general, distinguimos muy bien los linfocitos unos de otros y los linfocitos de otras células gracias a técnicas como esta de citometría de flujo. Por lo tanto, yo quiero decir a los pacientes que es necesario tener un estudio de citometría de flujo en todos los casos. Hay que sacar células de la médula, ese es el inconveniente, pero es algo necesario para poder ver bien cuáles son las características de esa enfermedad. Probablemente los pacientes no sean capaces de distinguirlo bien, pero para los médicos y sobre todo para los del laboratorio, esto nos ayuda muchísimo a establecer un diagnóstico de certeza absoluta y de cuántas células tiene un paciente, un 5%, un 20%, un 60%, un 90%, que no es lo mismo tener un 1% que un 99%. También podemos ver algunas anomalías. He utilizado, esta es una diapositiva que suelo utilizar muchas veces en charlas internacionales, porque aquí, bueno, pues esta anomalía, la deleción del cromosoma 6q, aparece en la tercera parte de los pacientes aproximadamente. No voy a entrar a definirlo más. Y es una anomalía que nos ayuda a distinguir muy bien entre macro de Waldenström sintomática y macro de Waldenström asintomática. Si un paciente tiene esta deleción, es muy probable que se transforme a macro de Waldenström sintomática y necesite tratamiento. Esas son las malas noticias. Las buenas es que a pesar de eso, la supervivencia es parecida. Es decir, podemos controlar bien este problema de la presencia de la deleción de 6q. Del cromosoma 6, el brazo grande del cromosoma 6. Bueno, y el tratamiento. Aquí nuevamente también hay buenas noticias y aquí ahora quiero ir muy deprisa porque no quiero enredar a muchos. Esta es la diapositiva que mejor define el tratamiento de la macro. Tenemos muchísimas posibilidades, todas esas. R-CHOP, dexametasona, clonambucil, ciclofosfamida, ibrutinib, rituximab, clonambucil, R-minibin, lenalidomida, R-venda, es decir, todas esas, y seguramente se me haya olvidado alguna. Las iré poniendo a medida que vaya pasando el tiempo. Pero el caso es que, bueno, pues tenemos una playa de tratamientos muy interesante para poder probar en nuestros pacientes, y si los pacientes no responden a uno, tenemos otro. Afortunadamente responden casi todos al tratamiento inicial. ¿Vale? Y tenemos que pensar en otras cosas, aparte de cuál puede ser el mejor tratamiento. Tenemos que pensar en lo que denominamos paciente fit o unfit. Paciente frágil, que sería el unfit, o paciente no frágil, que sería el fit, paciente robusto. Entre comillas, a mí me cuesta llamar a un paciente como robusto, pero es un poco la definición de estos dos puntos. Si un paciente es robusto, es decir, creemos que puede tolerar bien el tratamiento, podemos ahora definir si tiene alta o baja masa tumoral, y si tiene baja masa tumoral podemos ir a tratamientos suavecitos, como por ejemplo dexametasona, rituximab, clonambucil, el ibrutinib, o incluso también tratamientos un poquito más intensivos. Bortezomib, bendamustine, rituximab, bortezomib, dex y rituximab, etc. Si tiene alta masa tumoral, tenemos que olvidarnos de tratamientos suaves e irnos a tratamientos más intensivos, teóricamente. En España, los que más se utilizan son estos, el DRC y el BDR. Generalmente, en pacientes muy buenos, que podrían ser eventualmente candidatos a trasplante, preferimos evitar la bendamustina, si es muy joven, e irnos a BDR. Pero si el tratamiento es de edad media, y hablo de edad media en torno a los 55, 60, 65, 70 años, pues estos pacientes toleran bastante bien la bendamustine y rituximab, que puede ser muy bueno. Si el paciente es frágil y creemos que no va a tolerar este tipo de tratamientos intensivos, nos iremos a tratamientos más suavecitos, con baja masa tumoral, pues tratamientos con una droga única, fludarabina, o rituximab, o clonambucil o ibrutinib. Se dan casi todos por vía oral o subcutánea y se toleran muy bien. Mientras que si tiene una alta masa tumoral, pues ya tendríamos que ir a tratamientos un poco más intensivos, como la bendamustine rituximab, o el CDR también, o el ibrutinib en primera línea, que es una de las posibilidades que podemos tener para estos pacientes. Ibrutinib, que ahora lo comentaré más adelante. Bien, alguno a lo mejor le ha oído hablar del FLARE, el FLARE, o fenómeno de la llamarada, que siempre pongo esta imagen para que las personas se den cuenta de lo que significa. Y es esto, un aumento paradójico del componente monoclonal durante los primeros meses de tratamiento, las primeras semanas de tratamiento. Generalmente a los 15-30 días se produce un aumento del componente monoclonal absolutamente inesperado. Tenía un paciente con 40 gramos por litro y de repente le pongo el rituximab y vuelve 2 semanas después con 52. ¿Vale?
Esto tiene dos problemas. Uno, que a veces podemos desencadenar un síndrome de hiperviscosidad, hay que estar prevenidos. Y dos, quizá más importante, porque es más frecuente, y es que el médico se confunde y se piensa que el paciente no está respondiendo. Pues en estos casos lo que tenemos que hacer es evitarlo, saber que esto puede pasar y esperar. Ser pacientes, porque a veces, aquí sí que la virtud, la paciencia sí que es una virtud, porque muchas veces los pacientes, como podemos ver aquí, tardan 2, 3, 4 meses en responder, a pesar de que el tratamiento se dio solamente en un mes. Bien. Podemos usar regímenes, ¿qué regímenes podríamos usar? Pese a este tratamiento de monoterapia que he comentado, en general casi todos preferimos combinaciones. Y la más usada en España es esta. DRC, lleva dexametasona por vía oral, rituximab por vía intravenosa o subcutánea. Aquí los pacientes, por favor, ayúdennos. Necesitamos que nos aprueben la vía subcutánea porque hoy por hoy no se puede utilizar vía subcutánea. Estamos hablando de un fármaco que entonces tenemos que utilizar en 2, 3, 4, 6 horas de infusión frente a una inyección subcutánea que evidentemente es muchísimo más tolerable para el paciente. O la ciclofosfamida. Y la ciclofosfamida se utiliza también por vía oral. Este paciente se lleva las pastillas para casa y se las toma en casa en 5 días. Y se lleva también muy bien. No seca el pelo, se da cada 3 semanas y se da un total de 6 ciclos. Y con esto el paciente generalmente hace una respuesta excepcionalmente buena que le dura 3 o 4 años. Aquí vemos que más del 80% de los pacientes responden. Ya digo, la mediana de supervivencia es de 3 años sin requerir ningún tratamiento adicional. La bendamustine y rituximab es otra opción. Esta yo la hago para personas de edad media, personas que pueden aspirar a sobrevivir mucho tiempo, ¿vale? Que pueden aspirar a sobrevivir, pues una persona de 65 años yo creo que debería aspirar a vivir por lo menos hasta los 84, 85 años, que es lo que vive en España las personas de edad, edad avanzada en este momento. Es la esperanza media de vida en nuestro país. Por lo tanto, yo pienso que es un paciente que va a necesitar tratamiento durante un tiempo y estar el máximo tiempo disponible sin necesitar otro tratamiento. La bendamustine, aunque es un poquito más tóxica, da respuestas globales por encima del 90% y duran una mediana de 6 a 7 años. Con lo cual, es una opción muy buena para muchísimos pacientes. Y por lo tanto, es la preferida para estos pacientes de edad relativamente joven que pueden sobrevivir muchos años. Aquí vemos además comparativas con otros regímenes, como por ejemplo el régimen CHOP, donde vemos que la bendamustine rituximab en verde da una supervivencia libre de progresión mucho más alta que la bendamustine y el rituximab. Aunque hoy por hoy la supervivencia global es prácticamente la misma. Algunos podemos utilizar bortezomib, quizá alguno lo conozca de los mielomas, es una opción bastante buena, sobre todo para pacientes muy jóvenes, donde podemos intentar evitar los fármacos mielotóxicos. Y luego está la cuarta pata del banco, ¿vale? Digamos que sería un banco de 4 patas, CDR, bendamustine rituximab o bortezomib, y la cuarta pata del banco es el ibrutinib. Son los inhibidores de la tirosin quinasa de Bruton que empezaron a verse en un ensayo de este tipo. Los pacientes, después de un escrutinio y firmar el consentimiento, eran registrados y empezaban a recibir ibrutinib 420 miligramos, son 3 pastillas al día. Y estos pacientes seguían el tratamiento durante 2 años o se desarrollaban toxicidad inaceptable o progresaban, salían del ensayo. Afortunadamente, los primeros 35 pacientes que incluyeron en el ensayo fueron muy bien y además a los 26 meses se vio que se podía seguir el tratamiento y siguen el tratamiento y subieron hasta 63 pacientes y llegaron a un buen número de pacientes para demostrar que esta estrategia terapéutica es muy buena en estos pacientes. El ibrutinib lo que va a hacer es bloquear la señal hiperintensa, la señal amplificada que produce el MYD88 mutado, la aumenta muchísimo y esto es lo que produce la MYD88 y hace que la célula prolifere aguas abajo. El ibrutinib bloquea esta señal porque bloquea la tirosin quinasa de Bruton y entonces tiene una eficacia excepcionalmente buena en todos estos pacientes. Pacientes en segundas, terceras, cuartas líneas, más allá de segunda línea en general, pues tenemos una supervivencia, una respuesta global del 87% y aquí vemos la supervivencia libre de progresión superior al 70% a 3 años
y la supervivencia global superior al 95% a 3 años. Repito, datos excepcionalmente buenos, que además los han reproducido en varios ensayos. Este es el anterior era un ensayo del doctor Treon, este es un ensayo del grupo europeo en el cual yo tuve el placer de participar y varios pacientes de mi hospital también. 9 pacientes de mi hospital participaron en este ensayo y muchos de ellos siguen por ahí todavía con el ibrutinib, cuando es un ensayo que empezamos a desarrollar en el año 2013 o 2014. Aquí vemos cómo además responden mucho mejor que el tratamiento convencional con rituximab en monoterapia. Prácticamente duplican la respuesta. Del 47% pasamos al 92%, del 46% pasamos al 94%. Quizá es mucho más eficaz este fármaco en pacientes con MYD88 positivo, que son estos pacientes de aquí, que con MYD88 negativo, que son los demás pacientes. Afortunadamente, casi todos los pacientes son MYD88 positivo y, por tanto, responden muy bien al ibrutinib. Y además, las noticias también son buenas procedentes de vida real. Lo que he enseñado antes son datos de ensayos clínicos. Y todos sabemos, especialmente los pacientes, que los ensayos clínicos son un poquito tramposos. No se pueden entrar todos los pacientes que queremos en un ensayo clínico. Este paciente que tiene tales características, que tiene insuficiencia renal, que es muy mayor y está un poco hecho polvo, o que tiene otros problemas pues, arrítmicos o porque está con anticoagulantes, pues no puede entrar en el ensayo. Estos datos que presento aquí no son de ensayo clínico, son de vida real, es decir, ya pacientes reales que estaban con el médico y entonces hubo un programa de tratamiento con este fármaco, independientemente de que pudiera entrar o no en ensayo clínico, y veis que los pacientes tienen una supervivencia libre de progresión mucho mejor que la de los pacientes con tratamiento convencional y también incluso la supervivencia global es superior para estos pacientes. Es decir, es algo bastante bueno para ellos. Y bueno, ya termino simplemente diciendo si de verdad hay algo nuevo o no hay algo nuevo con respecto a estas 4 patas del banco que he enseñado anteriormente y que yo creo que tenemos los médicos que decidir bien después de ver al paciente entre ellas. Simplemente unas notas para decir que sí, que hay más cosas. Por ejemplo, mantenimiento. No hay que poner mantenimiento. Si alguno conoce al linfoma folicular o tiene algún conocido y tal, le dicen que está poniéndose rituximab cada 2 meses durante 2 años, esto no es necesario en la macro de Waldenström porque, como vemos, los pacientes van de forma muy parecida. Supervivencia global, supervivencia libre de progresión, prácticamente idénticas entre los pacientes que reciben mantenimiento y los que no reciben mantenimiento. Otra cosa nueva, empieza a haber inhibidores de BTK y ibrutinib de segunda generación. Este es uno, calabrutinib, que vemos que tiene muy buenas tasas de respuesta y tiene la ventaja de que parece que es menos tóxico. Esto además lo hemos demostrado esto se ha demostrado en un ensayo reciente que ha comparado ibrutinib contra otro nuevo que se llama zanubrutinib y vemos aquí cómo los pacientes que hacen ibrutinib pueden hacer hasta un 7% de fibrilación auricular, mientras que no aparece ninguno de los pacientes con ibrutinib, con zanubrutinib. Estos son grados graves. Si nos vamos a grados poco graves, hasta el 18% de ibrutinib hacen problemas de fibrilación auricular, de una arritmia cardíaca, y el zanubrutinib tan solo un 3% y son en general muy leves. También hacen menos diarrea, hacen menos hemorragias y lo que sí hacen es un poquito más de neutropenia, de leucopenias. Y también hacen menos hipertensión. Como podemos ver aquí, hay menos hipertensiones. Estos son los datos que decía del zanubrutinib. Y aquí podemos ver algún otro que va viniendo, del cual todavía tenemos poca información. Por ejemplo, tirabrutinib. Es decir, nos está pasando lo que le pasó a los pacientes con la leucemia amiloide crónica. Los pacientes con la leucemia amiloide crónica, en el año 2000, hasta el año 2001, solamente tenían una opción de curarse, que era poner tratamiento con trasplante alogénico de médula ósea. Hoy en día eso ya no se usa, se les pone un tratamiento con unas pastillas, con imatinib, y la mayoría de ellos con eso controlan la enfermedad o incluso hacen respuesta completa e incluso se les puede retirar el tratamiento. Y esto además se ha visto mejor con la utilización de fármacos de segunda y tercera generación que resuelven las resistencias a fármacos de primera generación. Seguramente esto nos vaya a pasar también en el futuro con estos fármacos de nueva generación que tenemos para la macro de Waldenström. ¿Y hay vida después de haber fallado con esto? Venetoclax. Venetoclax es otro fármaco que puede darnos, es algo que podemos probar
en aquellos pacientes que ya han fracasado a la quimioterapia convencional y al venetoclax. Para estrategias en recaída, simplemente decir que yo preferiría un ensayo clínico. A todos los pacientes que tengan una macro de Waldenström que no vaya bien y que necesiten un ensayo clínico, les invito a venir a nuestro hospital o a cualquier otro que tenga ensayos clínicos abiertos, porque esto es dar ventajas a estos pacientes que son capaces de recibir tratamientos que antes no se podían recibir de forma anticipada. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital llevamos utilizando el ibrutinib desde el año 2014, cuando es un fármaco que no se aprobó hasta el año 2018 o 19 para utilizar en estos pacientes. Mis pacientes se ven beneficiados ya de esos nuevos tratamientos. En general, podemos decir que si no vamos a ir a un ensayo clínico, los pacientes que hacen una recaída tardía pueden repetir la primera línea o hacer un cambio de una línea con otra, todas estas posibilidades que he puesto anteriormente, especialmente si nos vamos a recaídas más allá de 4 años, si la edad es adecuada y si el estado del paciente también lo permite. La convalecencia, la conveniencia, las preferencias del paciente también juegan mucho. Y si la enfermedad es recaída precoz, perdón, aquí hay un error, si es recaída precoz o refractario, es decir, no ha respondido al tratamiento, bueno, pues aquí, si ha recibido quimioinmunoterapia, estas 5 posibilidades iniciales, tendremos que ir a ibrutinib. Si ha recibido ibrutinib de entrada, pues tenemos que ir a una de las otras situaciones, 1 a 5, pulsando CDR, bendamustine y radioterapia, etc. Y si no, ya pues se pueden intercambiar, usar nuevos, usar acalabrutinib, usar ixazomib, bueno, muchos otros fármacos que han demostrado eficiencia en ensayo clínico, aunque no han sido aprobados todavía, y sobre todo también podemos incluso plantear la posibilidad de utilizar terapia CAR-T-cell, que está viniendo con una potencia francamente buena. Nosotros tenemos también algún ensayo clínico en el que se puede utilizar estos fármacos. Y ya no me queda más que decir otra cosa final, que es la última pregunta, es decir, ¿hay algo más que quiero saber sobre la macro de Waldenström? Pues bien, estoy dispuesto a responder preguntas, cualquiera puede hacerlas, y luego, aparte de ello, pues tienen ustedes ahí pues mi correo electrónico o mi cuenta de Twitter, donde pueden también hacer preguntas directas. Y como decía, acabo siempre mis charlas con una fotografía del doctor Jan Waldenström, que es el médico que describió esta enfermedad y sin el cual ninguno de nosotros estaría hoy aquí hablando sobre esta entidad. Y sin más, estoy abierto a cualquier pregunta que pueda surgir desde la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, por dejarnos un poco más claro, ¿no? esta enfermedad que, como dice, tan poco común, o bueno, no tanto en España, pero no es la más común, por así decirlo. Pues mire, tenemos 3 preguntas, que se las realizo. Nos preguntan, ¿el diagnóstico de la macro de Waldenström se realiza siempre con una biopsia de médula ósea? Pues sí. Hoy por hoy tenemos que decir que es necesario hacer una biopsia ósea para demostrar la presencia de ese linfoma en la médula ósea. Se están tratando de buscar alternativas menos cruentas, como nosotros decimos, más fáciles para el paciente, pero hoy por hoy no están validadas. En algunos centros sí que lo hacen, aceptan solo el aspirado o incluso la demostración en sangre periférica de la mutación MYZ88. En nuestro centro hoy por hoy no lo hacemos, pero yo creo, lo que sí querría decir es que si algún paciente no se hace una biopsia ósea, al menos tiene que tener hecho el aspirado con un buen estudio de citometría de flujo, un buen estudio de citogenética, un buen estudio molecular y técnicas un poco especiales en sangre periférica. Por ejemplo, esa citometría de flujo de alta capacidad, que es capaz, o multiparamétrica, que es capaz de distinguir bien si hay células o no en la sangre periférica o en la médula ósea de los pacientes que tienen esta entidad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿hay algún método, aparte de la espera, para detectar que un paciente sufre una llamarada, un flare, como ha comentado antes, y no que está rechazando el tratamiento? No, además la llamarada no nos debe eliminar el tratamiento, lo que tenemos que hacer es adaptarlo. Muchas veces basta con retrasar el tratamiento siguiente, que en principio se pondría una vez a la semana, en el caso de rituximab solo, o si tenemos una bendamustine y rituximab, por retrasarlo un poquito, y se puede hacer un buen retraso con garantías para conseguir el efecto deseado de impedir la aparición de la llamarada.
yo creo que únicamente hay que estar atentos y tener en consideración dos cosas. Que podría haber una hiperviscosidad, se corrige muy bien con una plasmaferesis, y la otra es que puede ser que el paciente tarde en responder, no lo confundas con una resistencia al tratamiento. Basta con esperar un poquito. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por último, aunque ya ha comentado bastante al respecto, por si lo quisiera ampliar, nos preguntan si hay ensayos clínicos en España para nuevos tratamientos de la macro de Waldenström. Sí, hay varios en marcha. En este momento llevamos, aunque no está reclutando el del zanubrutinib versus ibrutinib, seguimos estando en el tratamiento con ibrutinib. Se va a abrir uno que se denomina CAZAR con carfilzomib y ibrutinib. Hay otro que tenemos en marcha que lleva ciclofosfamida, rituximab, dexametasona y Belcade asociado, por pezonía asociado. Hay otro que lleva pues inhibidores de la PI3 quinasa. En fin, hay muchos ensayos abiertos e incluso hay también ensayos abiertos para CAR T-cells. Muy bien, doctor, muchas gracias. A raíz de esto de los ensayos clínicos, que usted ha dicho que pueden ir ahí al hospital de Salamanca, porque muchas veces sí nos preguntan a nosotros, a la asociación, ¿no?, cómo entrar a estos ensayos clínicos, cómo sería el procedimiento. O sea, yo soy paciente de macro de Waldenström. El procedimiento, por desgracia, tiene que ser venir a nuestro hospital o por lo menos escribirnos una carta, mensaje o algo diciendo: tengo este problema y me gustaría saber si podría ser candidato a algún ensayo clínico. Nosotros revisaríamos la carta para ver si cumple los criterios de inclusión. Si los cumple, le haríamos venir y haríamos un screening, un consentimiento informado, un screening y un estudio para asegurarnos de que de verdad el paciente puede entrar en ensayo clínico, con seguridad y con la eficacia supuesta que tendríamos. Entonces, esto es fácil, es venir al hospital y hasta ponerse en contacto con nosotros, y lo haremos rápido. Además, se tarda poco. Es una enfermedad que afortunadamente tarda muy poco en poderse evaluar y empezar a tratar. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí el seminario Avances en el tratamiento de los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström. Agradecer una vez más al doctor Ramón García Sanz su intervención y recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista. Y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya servido para resolver todas sus preguntas. Recuerden que podrán encontrar el seminario guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la página web realizada con motivo de la SEMO, www.aeal.es/SEMO 2020. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes y suerte para todos. Igualmente. Adiós, doctor.